Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy vamos a colocar sobre la mesa en el programa varios temas. Vamos a hablar de política porque se percibe que hay una tensa calma en el ambiente, que luego de los consensos que se han dado entre las principales fuerzas políticas en el país, ya no hay fuego cruzado, ya se están repartiendo como en el pasado lo hicieron con el bipartidismo, hoy el tripartidismo, y están incluyendo otras fuerzas políticas para poder darles una porción del pastel. Parece que eso mantiene en calma el escenario político. Sin embargo, hay sectores sociales que se están organizando, movimientos que están volviendo a salir los viernes por la tarde, protestando por una u otra cosa. Ya están organizando marchas incluso en contra de la empresa Energía Honduras y en contra de otro tipo de situaciones que, bueno, lo que ponen en evidencia es que en verdad a nivel social sí hay un descontento. Para abordar esta temática a profundidad me acompaña un distinguido invitado, un amigo de la casa, un profesional de primera, el sociólogo Eugenio Sosa. Un placer saludarlo, ¿cómo está? Bien, Alan, el placer es mío estar aquí de nuevo, una vez más, de diversos programas que hemos hecho. En este programa que usted dirige, Voces de un Diálogo, pues que eso es dentro de esta casa televisora uno de los programas importantísimos, igual que los demás. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia de inmediato. Claro. Se percibe una tensa calma en el panorama político. Se han parado las protestas de la oposición, ya no sentimos que haya confrontación y se percibe que los acuerdos que hasta este punto se han logrado han permitido que un cese al fuego. Por lo menos eso es lo que yo percibo. No sé cómo lo ve usted. No, efectivamente, para eso, Alan, habría que ver qué es lo que está pasando en el sistema de partidos y qué es lo que pasó con las reformas y qué es lo que pasa con la sociedad en general. Entonces, podemos de entrada, si usted quiere luego lo profundizamos, apuntalar 3, 4, tal vez 5 aspectos. El primero es que en términos sociales y económicos, la sociedad hondureña sigue teniendo un malestar enorme. Un país donde prácticamente, como lo hemos dicho y lo vamos a reiterar en este momento, nada funciona, el Estado sigue colapsado, los defensores de derechos humanos y los luchadores populares en una lucha desigual frente a diferentes poderes están en una situación muy complicada, bastante criminalizada. Usted mismo sabrá que precisamente creo que hoy en la madrugada fueron, después de todo un proceso de presentarse un juicio finalmente, que bueno, por la perspectiva de la lucha popular, sobreseídos 12 creo que eran campesinos, luchadores populares, pero eso no termina ahí, ¿no? El hecho que hayan sido sobreseídos, el hecho que hayan estado en los tribunales por causa justa refleja toda esta arremetida de un modelo extractivista neoliberal donde la gente no cuenta, porque el problema no es tanto que hayan empresas, el problema es que no hay ningún proceso de mediación, de discusión y de construcción de consensos para ver si eso está algunas comunidades de acuerdo o no, sino que es una imposición total. Y en cualquier otro aspecto de lo que se habla de manera permanente es de colapso institucional y de quiebras, y siempre el sector público es el que tiene que pagar la gran consecuencia en un país donde los recursos faltan. Note que se está hablando ya prácticamente el mismo COEP, que normalmente no es crítico, pasa haciendo negocios con el Estado, ha dicho que eso de las alianzas público-privadas es una completa decepción, es un completo fiasco o un fracaso, sobre todo por la incapacidad y probablemente corrupción de funcionarios públicos. Entonces, en lo social la sociedad sigue siendo profundamente polarizada por la gran desigualdad, la gran exclusión. Pero ¿qué es lo que está pasando en el tema político? En el tema político se había producido un desajuste muy profundo entre el sistema electoral, entre los procesos electorales y los partidos, donde al estarse reacomodando las fuerzas, habían algunas fuerzas políticas importantes fuera del juego político, para decirlo de alguna manera. Entonces, eso se ha reacomodado, pero para mí, desde el punto de vista, se ha reacomodado al viejo estilo tradicional. Es decir, lo que hay es una incorporación de nuevos actores a reglas aparentemente nuevas, pero que son reglas viejas que tienen que ver con el acuerdismo político.
Entonces, de alguna manera, pues, bastante razón tienen quienes hablan de un paso de un bipartidismo a un tripartidismo, porque la gran novedad es la incorporación de Libertad y Refundación con capacidad de negociación política adentro. Pero note usted que ni en el diálogo nacional, ni en estas reformas políticas, hay capacidad de las dirigencias y de los partidos de plantear los grandes problemas sociales que realmente están agobiando a la ciudadanía. De alguna manera, este es un reacomodo, yo le llamo un reajuste en el sistema, y que pasa por incorporar, pero la parte social no está siendo tocada ni dialogada en ninguno, ni en el acuerdismo, ni en el llamado diálogo nacional, ni en ninguna plataforma. Entonces la sociedad va a seguir bastante problematizada, polarizada, y van a haber voces y esfuerzos, intentos de querer repuntar en una lucha social donde no dependa de un partido político. Las luchas sociales exitosas, los movimientos sociales exitosos, normalmente, aunque contribuyen a veces a triunfos electorales y contribuyen a generar, construir y potenciar partidos políticos, normalmente en nuestra forma de hacer política, los partidos no logran representar ni ser realmente, digamos, conductores de movimientos sociales, porque de manera muy rápida entran al juego que es electoral, y no solo electoral, sino con reglas que son más o menos las reglas tradicionales que han existido en nuestras sociedades, y donde el poder se sigue viendo de la manera que se ve, sin ningún tipo de empacho, con características muy personales y muy de aspecto personal particular que de aspecto de bien público. Ahora, yo me quedo con eso de que las luchas sociales no deben de acreditársele a un partido, y mucho menos que los partidos quieran acreditarse una lucha social, abanderar ese tipo de procesos. Quienes sí lo hicieron, y no podemos dejar de decirlo en razón de el análisis que usted nos plantea en este momento, es Libre. Libre basó su campaña política en una lucha popular, y le ha resultado en por lo menos en estos 2 periodos, con esa bandera de pueblo, con esa bandera de refundación, con esa bandera de votar la dictadura, y que el pueblo va al poder, han logrado un éxito importante políticamente hablando. Pero usted me dice que ellos no se pueden abrogar ese derecho. No, eso tiene que ver con su nacimiento de origen, ¿verdad? Al nacer efectivamente de las movilizaciones, el rechazo al golpe, pues varios de estos sectores sociales populares de alguna manera encarnaron esa idea de que prácticamente eran una sola cosa. Recuerde que en algún momento la gente del Frente Nacional de Resistencia Popular planteó que Libre era el brazo político de ellos. Yo les hacía un contrasentido en aquel tiempo. Hoy en día eso está más que comprobado, y les decía, no, lo que va a pasar es que ustedes van a ser el brazo de ellos, no ellos su brazo, ¿no? Y efectivamente eso pasa en los procesos electorales, en los procesos políticos. Lo que tiene el movimiento social hoy en día, y creo que la negociación de las reformas lo deja claro, es que su gran desafío es caminar con grados de autonomía, repotenciar la lucha social, porque aun cuando el día de mañana gobierne un partido político que puede tener cierta sensibilidad popular, aun cuando si fuera, el poder como tal siempre necesita que sea enfrentado, confrontado, criticado desde abajo. El poder tiende a reproducir lógicas autoritarias, sobre todo en América Latina, tiende a reproducir lógicas de aislamiento de las bases populares, de las bases sociales, salvo prácticas de clientelismo. Pero esas prácticas de clientelismo, como las que hacen los gobiernos una vez que ya están ahí para perpetuarse, les dan rentabilidad política a unas personas, porque efectivamente se pueden reelegir, les dan rentabilidad política a algunos partidos, pero en el fondo, en la profundidad del cambio de la sociedad, son más bien nefastos. Los haga quien los haga. Los haga quien los haga. Los clientelismos políticos son nefastos para generar procesos de cambio, de cultura política, de conciencia política y de construcción de un sujeto social que tiene por sí mismo sus propias características
que a veces le toca enfrentar al Estado, a los gobiernos, y a veces le toca enfrentar a los mismos partidos políticos con los cuales a veces tuvo nexos o puede haber tenido nexos. Ahora, Eugenio, en el caso de Libre, que ahora se presume está bien con los acuerdos, en el tripartidismo que ahora tenemos instalado en el país, que ya es oficial, que ya es público, que ya es aceptado y que la base no dice nada. Sin embargo, hay algunos ahí que están molestos con ese tipo de cosas. Yo no sé si usted que nos ve está molesto con ese tipo de cosas, pero es una realidad. Ahora, ¿por qué si ya se metió a las esferas de poder, a las esferas de decisión en el país? ¿Por qué este partido pintado de pueblo no coloca sobre la mesa los temas que le interesan al pueblo? El tema de la seguridad, el tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la educación. ¿Por qué no colocan la agenda de refundación que plantearon en los últimos 8 años? ¿Por qué no le negocian eso con el Partido Nacional y con el Partido Liberal? Pero lo que vemos es otra cosa. Están negociando cargos en diferentes instituciones del Estado y poder político. ¿Qué pasa ahí? Bueno, mire, las razones más específicas de por qué no lo hacen probablemente yo no las tenga. Lo que sí le puedo decir es que cuando un partido como Nación Libre, Libertad y Refundación no toma estas demandas de la ciudadanía y de los sectores populares, cada vez más se va a encaminar o va a terminar reproduciendo la política totalmente tradicional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que el sistema de partido se va a volver mucho más volátil. ¿Por qué se va a volver más volátil? Porque así como hoy en día hay enormes sectores de la ciudadanía que no están de acuerdo, desconfían con toda razón de gobiernos y de partidos que han gobernado esta sociedad y que la tienen donde están, Partido Liberal y Nacional. Cuando emergen fuerzas en las cuales la ciudadanía cree en algún momento o le da cierto apoyo, como se lo ha dado efectivamente en las urnas, poco a poco se va desprendiendo, se va desligando. El arte de un partido político, el arte político de alguien que se coloca más allá de una visión inmediatista, que se coloca realmente en una visión de país, es mantener la capacidad de ser canales, como lo que deberían ser los partidos políticos, verdaderos canales de representación de las demandas ciudadanas. Entonces, cuando eso no se está haciendo, normalmente se produce una brecha muy grande entre ciudadanía y partidos. Los sistemas de partidos se vuelven sistemas de partidos muy minoritarios, donde la gente, primero vota a la gente relativamente masiva, después vota menos, y luego se produce lo que se conoce en política como desafección, y luego termina abriendo espacios para que puedan emerger figuras de afuera o dentro del mismo sistema de partidos que realmente terminan los partidos con derrotas históricas, estratégicas muy fuertes. Es decir, lo que le estoy diciendo, para ser mucho más claro y directo, es que lo que usted vio en El Salvador, de una masacre, podríamos decir, electoral, ¿verdad?, con una estrepitosa derrota electoral, no al FMLN de Arena, a todo el sistema de partidos. A todo el sistema de partidos. A la izquierda y la derecha. Total, es que ahí va total. ¿Por qué? Por haber actuado sin capacidad de interpretar, de conectar la canalización de las aspiraciones del pueblo. Hicieron algunas cosas sociales, pero esas cosas rápidamente, cuando hay aspiraciones de cambio más profundo, se desvanecen. Aparentemente son cosas sólidas, pero terminan como cosas muy evaporadas rápidamente. Entonces, ahí ve usted, surgió un fenómeno. Y eso, le voy a una cosa, no es para alegrarse, porque yo creo que una democracia robusta, una democracia sólida, tiene que respaldarse, afincarse en un sistema de partidos políticos fuerte, es decir, arraigado en la sociedad, competitivo también, tanto de izquierda como de derecha, si es que todavía esas categorías nos sirven analíticamente, pero en todo caso con toda la diversidad y la diferenciación que debe tener un sistema de partidos. Yo creo que realmente a una fuerza política que busca llegar al poder como Libertad y Refundación, esa
ese aprendizaje de conectarse con las aspiraciones más profundas de la sociedad hondureña, parece que algo está pasando y se está aislando y disipando. Pero bueno, ahí miremos qué es lo que se está moviendo. Pero en general, esa es una forma de operar, lo que estamos viendo nosotros es una forma de operar del sistema de partidos políticos en Honduras. Bueno, usted mencionaba el caso de El Salvador y acá, decía usted, no hay que alegrarse, pero muchos se alegran, y sobre todo ahí en Libre. Y ya como tirando línea como para ese lado, de colocar a un joven que venga a revolucionar la política en el país, Libre le está apostando, por lo menos el presidente Zelaya, a colocarle una fichita al señor Jorge Cálix, actual diputado en el Congreso Nacional. Quieren emular, según lo que hemos sabido en los círculos más cercanos del presidente Zelaya, quieren emular el fenómeno Bukele lanzando al señor Cálix al ruedo como presidente o como candidato presidencial del Libre. Es que varios de los partidos, ante una incapacidad de construir mayorías electorales y representación, pero no solo Libre, en América Latina varios de los partidos buscan ensayar de tener personas de afuera que le puedan oxigenar electoralmente, pero que eso en el fondo terminan casi en cuestiones bastante desastrosas, por lo menos en la experiencia de América Latina. Mire, es lo que siempre se ha dicho del Partido Liberal, que busquen a alguien de afuera. Y les han recomendado incluso personas que les han venido a asesorar, porque tiene que ver con un problema estamos con partidos políticos que ya ratos vienen moviéndose solo en la cuestión de generar enganches electorales. Eso les pasó con o generar ganchos electorales. Eso les pasó con Luis Zelaya. Bueno, ahí va el Partido Liberal, pero lo que le quiero decir es que no es fácil que levante. Existen una serie de condiciones personales, para empezar. O sea, cuando usted habla, tampoco a Bukele se le puede despachar como cualquier cosa. Bukele ha sido alcalde. Tiene una carrera por el mismo FLN. Es decir, sí venía de afuera con toda esa tradición, pero también es un empresario con mucha capacidad de inversión de plata, invirtió mucho dinero. Es decir, no es fácil reproducir estas figuras porque funcionan en un contexto, llevarlas afuera, y no les va a ser fácil a ningún partido político acá. Pero a nosotros lo que nos debe de preocupar, a programas como esto, creo yo, a los medios, es que más allá de lo que eso signifique para unas elecciones inmediatas, tiene que ver con el rumbo global de la democracia hondureña, del país, ante estos comportamientos de desapego de los partidos con las ciudadanías. Ya hay otros países que han pagado el precio fuerte de eso, ¿no? O sea, usted ve allí un Jimmy Morales que no ha significado mayor cosa para Guatemala, surgido más o menos de la nada, producto de movilizaciones ciudadanas y de un sistema de partidos totalmente implosionado, es decir, destruido desde adentro. La gente se olvida, pero todo el caso de Fujimori fue más o menos parecido, emergió de allí, de una destrucción de los partidos políticos. Y así podemos ir viendo en varios lugares estos fenómenos políticos, y la verdad que, sobre todo a quienes plantean una alternativa de izquierda, las reflexiones tendrían que ser mucho más profundas, porque cada vez más a las izquierdas en América Latina les cuesta mucho, sobre todo después de que gobiernan o ya cuando tienen caudal electoral y entran a las distribuciones de poder, les cuesta muchísimo demostrar y evidenciar que realmente son diferentes y que pueden ser diferentes, porque eso es lo que está en el fondo. Ser diferentes, apostar a ser diferentes, implica una enorme coherencia ética con la política. Es decir, yo estoy claro como estudioso de la política que la política tiene sus propios códigos. Yo sé que los políticos tienen que sentarse. A mí ese problema de que coman juntos no es el problema, eso está bien. Sí, para eso necesitan dialogar. El problema es que aún esas cosas, aún lo que ahí se negocia, tiene límites, tiene ciertos encuadres, límites. Es decir, hay cosas, es como que yo le dijera, hay cosas, de ejemplo se pone a veces, a los diferentes grupos podemos poner ejemplo. Hay cosas que usted puede hacer en la familia y le pueden tolerar, pero hay otras cosas que no, porque hay límites de comportamientos. Hay límites incluso en cualquier grupo social, en los amigos.
Usted hay bromas que les puede hacer al amigo y eso se puede aplaudir y lo disfrutan los amigos, pero hay límites. Ajá. Hay momentos que usted se puede pasar y se puede pasar de muy fuerte. En las mafias hay códigos. Entre los mismos capos hay cosas que se pueden hacer, otros no. Es decir, hay límites para los partidos políticos. Está bien que se sienten a negociar, está bien que se sienten, pero por ejemplo, el problema no es que negocien cuotas de poder. El problema es que además de negociar cuotas de poder, sea en estado puro, descarnado, únicamente lleno de intereses partidarios y únicamente lleno de intereses personales, sin capacidad de representar a la ciudadanía, de plantear la diversidad. Mire, una cosa, ahí estaba esta gente en los juzgados, pudo haber ido preso, pero ¿quién levantó una voz diferente de los partidos? Ah, no, ahí no se metieron. Ahí no se metieron. ¿Qué partido se faja y decir, ahí hay un problema de justicia? No es que la justicia social y política es una de las cosas más valiosas de la democracia y de la política. Lo vi en Nicaragua la semana pasada, que en Nicaragua ya se sentaron a un diálogo directo, porque el diálogo en Nicaragua creo que está siendo tomado en serio. Y lo primero que pidió la oposición para sentarse con Daniel Ortega y su señora es que liberaran a los presos políticos. Si no liberaban a los presos políticos no comenzaba el diálogo. Y la semana pasada los liberaron a los presos políticos nicaragüenses, producto de la crisis que se generó hace algunos meses. Acá en Honduras, don Eugenio, le cuento que los presos de enero del año pasado siguen presos y están en las cárceles de máxima seguridad, siendo sometidos a procedimientos de grandes delincuentes. Y acá nadie negocia por ellos. Nadie los saca. Y los de Guapinol ayer, o esta madrugada, solos se la tuvieron que jugar. Ellos y sus abogados. Solos, no hubo respaldo popular. Como usted muy bien lo sabe. Y no solo Guapinol, no, sino que cantidad de pueblos, comunidades que están en lucha. Entonces usted pregúntese, ¿cuáles son las acciones legislativas y políticas partidarias en función de recoger estas demandas importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Y esto solo para mencionar una de las demandas, pero hay muchas otras demandas sociales. Bueno, ahí sí está, ¿no? Yo creo que la democracia hondureña está atrapada en una forma de hacer política que cada vez más reproduce lo viejo y está teniendo enormes dificultades, una incapacidad histórica para producir nuevas vinculaciones, nuevas formas y nuevas relaciones para fortalecer la democracia. Oye, es que estamos mencionando Guapinol, pero y las comunidades, que es un tema grave, no cabe duda, pero hablemos del hospital, hablemos de la salud. ¿Cuántas iniciativas hay? No, ninguna. Dígame, usted que es periodista, dígame, ¿cuántas discusiones hay en el Congreso sobre la crisis del colapso de lo social? De los techos de las escuelas, de los pisos de las escuelas, ¿sí? De los cuadernos de los niños, de las mochilas. ¿Qué debate hay en el Congreso de todo el deterioro educativo? ¿Qué debate hay en el Congreso sobre el tema de los migrantes? Ya desapareció el tema de la gente. No, porque el problema es que estamos en la moda. La moda sirve para capturar votos. A veces los partidos creen que hay que sacar un comunicado, hasta así lo conversan los dirigentes a veces, ¿no? Y saquemos un comunicado. ¿Por qué? Como decía alguien alguna vez, porque necesitamos estar vigentes, para decir que representamos las demandas. Pero no, usted no ve un proyecto de ley, de debate, usted no ve. Mire, si hay algo que ha dado pena en el tema de la caravana de los migrantes, es la incapacidad salvaje, así se lo voy a decir, obscena de las funcionarias de relaciones exteriores, que lo único que hicieron fue criminalizar a una persona, luego la oposición, luego que el crimen organizado. Un Congreso serio que debate las situaciones del país llama a esta funcionaria, pues entiendo yo que tiene la potestad, interpelarla. La interpela, y no solo a la funcionaria, pide que se interpele incluso al presidente para preguntarle sobre la política migratoria. ¿Sabe qué? Partidos que callan. Cuando la señora Fulton se va a la frontera casi con Guatemala para lanzarle mensajes a la gente de que no se vaya. Y se quedan callados. Y somos antiimperialistas.
Y hablamos, porque es que es bonito hablar antiimperialismo, gritar antiimperialismo casi como un papagayo todas las noches y todos los días. Pero hay que ver las acciones concretas. En esas cosas es que hay que reparar y plantar iniciativas. Los legisladores que están allí tienen que quemarse las pestañas, estudiando, proponiendo proyectos, debatiendo seriamente, pero no esperando nada más, con todo respeto, porque es la labor de ustedes, no esperando a que llegue a la barda, como lo miro ahí, Choluzap y otro medio, a preguntarles qué está pasando. No, tienen que haber propuestas. No vamos a cambiar el país, Alan, si no tenemos actores democráticos diferentes, es decir, partidos diferentes, pero también políticos diferentes. Bueno, ya que lo mencioné, los políticos diferentes, la semana pasada leía sobre todo el aparataje que le montaron a Luis Zelaya por un tema familiar ahí de una demanda de la mamá. Entonces yo empecé a darle lectura y bueno, Luis Zelaya tiene bastantes detractores. Total. Luis Zelaya ha representado en los últimos años una piedra en el zapato para la clase política tradicional representada en su partido. Entonces lo agarran de esto y lo ponen, me impresiona a mí, toda la maquinaria, cómo se activa. Portadas, primeras planas, editoriales, noticias, foros, análisis, para destruir a Luis Zelaya por un problema familiar. Yo me pregunto, si nos pusiésemos a escarbar entre los problemas familiares de todos, tendríamos varias portadas y tendríamos varias primeras planas acá en el país. Claro, no, total, sí. No, y hay una intencionalidad, más allá de un problema que pues, hay que ver, que tienen que resolver. Sí. Obviamente, al ser figura pública también está dispuesto a eso, pero no cabe duda que cuando deciden darle la portada, la primera plana, porque algo que casi nunca lo dan, pues que no es fácil conseguirlo, ¿sí? Y sí, efectivamente, ahí están las enormes portadas. Tiene intencionalidades políticas, porque más allá de que estemos de acuerdos o no acuerdos o de pertenecer a un partido, Luis Zelaya tiene un mérito muy grande y la gente que lo acompaña, y es que se les plantó a los dueños del Partido Liberal, y ese es su pecado, ¿verdad? Y que no levantó y todo, y una cosa, van a apostar a destruirlo para no dejarlo vivo para las elecciones de 2021, esa es la apuesta. Y la verdad que la destrucción política de Luis Zelaya, en el fondo, no es porque él encarne el cambio, ni la revolución, ni nada de eso, ni por el estilo, pero en el fondo lo que va a reafirmar es que se ajusten las piezas que van a seguir apostando a lo tradicional, al no cambio. Cuando digo lo tradicional, más que lo tradicional, porque lo tradicional a veces hay cosas que son buenas, más bien al bloqueo del cambio necesario que el país. Un bloqueo de un cambio que es necesario, un cambio social, es necesario un cambio económico, es necesario un cambio de carácter político, obviamente. Ok, ¿y cómo ve la situación, el panorama en el partido de gobierno cuando ya se visualizan candidaturas presidenciales al interno? Se habla de un Ricardo Álvarez que vuelva a la palestra, un Mauricio Oliva que esté en la palestra y un alcalde del Distrito Central que tiene un perfil bastante alto y otras figuras más que trascienden, van a ir a una elección interna, presumiendo que Juan Orlando Hernández ya no va a buscar otro periodo más, que yo pondría en tela de duda ese tema, porque si él quiere hoy no hay ningún problema, él tiene el control de su partido y es una decisión particular de él si quiere continuar. Pero si no fuese así, ¿cómo ve el panorama en el partido? No, mire, es un partido que no es porque no existen los demás, probablemente, pero es de los que más asediados ha estado por todos los temas de escándalos de corrupción, crimen organizado, etc. Yo creo que la unidad del partido, esta idea que han venido de unidad granítica, está ya, como se dice popularmente, reventando, haciendo aguas. Yo creo que es insostenible y que van a asistir a procesos electorales bastante controvertidos internamente. ¿Por qué? Primero, porque el Hernández, antes de las elecciones de 2017 y después de las elecciones de 2017, no es exactamente el mismo.
no estén de acuerdo o no, yo creo que los mismos nacionalistas, quienes sean serios, van a reconocer que la forma en que se impone es muy complicada y le deja en una situación bastante devastada. Es decir, la idea de que todo el mundo se podía hincar para que él ordenara, de alguna manera se empieza a mover. Pero lo otro, es un partido que, asediado por todos los temas de corrupción, se ha aglutinado en torno a cierto pacto de impunidad. Es decir, hay un bien que ellos distribuyen y es la impunidad. Pero ese bien de distribución de la impunidad no se puede hacer totalmente a cambio de nada. Y han tenido que entregar, han colocado fuera de ese pacto de impunidad al expresidente y sus círculos más cercanos. Entonces esto también, el expresidente se lanza con toda fuerza, los mensajes cortos, a veces poco explicativos de Porfirio Lobo Sosa son bastante fuertes y de alguna manera anuncia las dificultades que está teniendo ese partido. Y yo creo que los competidores que van a quedar ahí, tarde o temprano, en la medida que quede claro que Hernández no se lanza, van a empezar a tener una lucha mucho más encarnizada, porque hay algunas figuras como Ricardo Álvarez, que se considera también víctima de este sistema de justicia y por lo tanto va a querer ser resarcido, va a querer ser, digamos, como quien dice, me sacrifiqué un primer periodo, un segundo, y por favor me toca. Pero el problema es que el tiempo cambió también, las piezas se movieron y ya no le toca solo, ¿no? Le toca, pareciera que mínimamente le va a tocar enfrentar las aspiraciones de un Mauricio Oliva. Fuerte. Mínimamente, ¿no? Sí, presidente. Fuerte, porque siempre estar en la presidencia del Congreso da unas enormes ventajas, sí, para visibilizarse. Además, que no solo lo ha sido un periodo, sino que también le han concedido la oportunidad de serlo los 2 periodos. Ya lleva... Qué histórico eso. Sí, ¿no? Sí, ya lleva ¿cuántos años? 5, ¿no? Más lo que probablemente le resta. Y luego probablemente otros, hay que ver qué pasa con el alcalde de la capital, si finalmente arrima, como se dice popularmente, o no. Pero en todo caso, si decide, aunque yo creo que no es una fuerza invencible como a veces se plantea por el caudal que tiene en la capital, pero no cabe duda que sería un competidor de algún nivel de contundencia, de alguna fuerza. Luego habría que preguntarse, si Hernández no se lanza, ¿hacia quién se va a decantar? Porque hacia quien se decante tendrá una ventaja por el manejo del Estado, por los recursos, por las políticas de bonos que tienen y del otro tipo de clientelismo. Entonces ahí tiene una cuestión bastante complicada y no cabe duda, creo yo, que el Partido Nacional también tiene un peso, ¿no?, muy grande de haber estado gobernando, si llegamos a 2021, tal como parece que vamos a llegar en esta situación, de haber estado gobernando 12 años consecutivos, 12 años, ¿no?, consecutivos en Honduras, una cosa inédita. Partido Liberal que más ha gobernado apenas lograba 8 y salía bastante desgastado para el relevo. Entonces eso va a colocar cuestiones bastante complicadas. Pareciera sin una segunda vuelta. Por lo tanto, más allá de quien gane, uno puede vaticinar que vamos a tener a 2021 un gobierno de minoría, ganado con un porcentaje muy bajo en relación a todos los electores y a todo lo que es la sociedad hondureña. Bueno, vamos a estar pendientes de ver cómo evoluciona esta política que hoy, como comenzamos en el programa, percibimos que están felices, ¿verdad? Que no hay pleito, que no hay problemas entre ellos, que se ponen de acuerdo, que aprueban esto, que aprueban lo otro, y vamos a ver hasta qué punto dura esa luna de miel del tripartidismo. Otra cosa, solo para cerrar, con esas reformas aprobadas, el tema del pataleo más adelante ya no vale. No, libre, que son los bochincheros, los que gritan y los que van a pomponear las cosas al Congreso. Ya después de todo esto que han venido aprobando de manera conjunta con el Partido Nacional y con el Partido Liberal, aquí ya no hay posibilidad de pataleo. Más adelante, Eugenio, que no vayan a estar diciendo que hay fraude. Más adelante que no vayan a estar diciendo que les robaron las elecciones o que los gringos pusieron al presidente
en el próximo proceso. No, pero más allá de hagan pataleo, no Alan, el problema es que la sociedad no se mueve de manera por una mano mágica de alguien. La sociedad tiene sus dinámicas, por lo menos eso es lo que nosotros aprendemos muy bien en sociología. Entonces, aunque hubiese, como usted dice, pataleo, la sociedad no va a responder de la misma manera. La sociedad ha respondido. Ha respondido. Ha Sí. respondido. Va a la urna. Sí, pero no solo a la urna, en 2017 fue a las calles. Y fue a las calles. Entonces, Lo dejaron solo. Sí, entonces ya si usted entra a jugar en el sistema de reglas y hace mucha tranza, después cuando ya, eso no, la gente tiene una lectura de la realidad también. Sí, no son tontos. Diferente. De alguna manera, por eso no es fácil que siempre las mismas banderas peguen cuando no. Son a los partidos, a los líderes, se les presentan coyunturas privilegiadas. Son coyunturas excepcionales. Si ellos dejan solo a la gente o no tienen la capacidad de lo que tienen todos los líderes, por eso se llaman líderes, de ponerse al frente e ir a la cabeza, cuando no tienen esa posibilidad, esa oportunidad se les va y probablemente no se les va a volver a repetir. Eso es lo que les puedo decir. Entonces, lo demás quedan como simples denuncias. Sí. Tendrán un programa o dos. No, la pregunta es cómo va a responder la gente. Yo lo que le puedo decir es, una vez que alguien entra al pactismo, la gente ya no responde de la misma manera. Es lo que le puedo decir. Pierden credibilidad y respaldo popular. Muy bien. De hecho, tienen otras lecturas. Otras lecturas. Continuamos. La Maxi hoy nuevamente sale al paso. Ha tenido 8 o 9 casos desde su llegada. No ha logrado sentencia en ninguno. En ninguno ha logrado sentencia. Y a los que tienen procesados, ahí los vemos legislando. Bueno, a los que tienen procesados la Maxi ya eligieron fiscal y han electo a una serie de funcionarios y han aprobado una serie de leyes. Muy bien. Hoy ya hablan del río Gualquirque y de los implicados en este escándalo. Y uno dice, bueno, ahí mencionan otro montón de personas, pero ninguno de perfil alto. Los peces gordos. Porque ya ahora, después de lo que le pasó a María Elisa Borjas, ni pensar que alguien mandó a matar a Berta Cáceres. Ni pensarlo, ni razonarlo de esa forma. Según la autoridad, María Elisa Borjas mintió. ¿Y por qué tenemos que decir lo contrario? Sin embargo, ya hoy salió una nueva línea que tiene que ver con este caso, de este río, donde se presume hubo dolo en relación a los procesos de concesión. ¿Cómo lo ven? No, mire, la verdad que yo en lo personal, yo creo que todo el trabajo de presentar estos casos ha sido importante, es relevante para la lucha anticorrupción, pero realmente hasta el momento estas acciones, tal como funciona el sistema, no ha tenido posibilidades de erosionar el muro de impunidad que tienen las élites políticas y económicas. O sea, que no están debilitados, siguen fuertes. Mire, están asediados, pero su comportamiento de espíritu de cuerpo, de alineamiento, sigue siendo muy grande, muy alto, y mientras tendrían que ir realmente presos gente demasiada importante para que esto se empiece a quebrar y a movilizar. Porque tienen que empezarse a mover las columnas que sostienen la corrupción y la impunidad. Entonces, ¿cuál es hasta ahora la persona de mayor rango presa? La primera dama, creo que es la... Sí. ¿O sería otro? Sí, porque Mario se han quedado en Tal vez el secretario de Estado que está también por el caso Pandora, ¿no? Sí, no, y los exministros, pero apenas uno está disperso. Entonces no hay una red, no hay una red que haya sido totalmente desmontada en el sentido de haber sido juzgada como red, totalmente. Entonces el sistema tiene mucha capacidad de supervivencia. Además, mire, la forma como opera la justicia es totalmente blindada. Mire, el caso de Borjas es un caso más allá de que tenga la total verdad o no Borjas, es un caso que si usted lo analiza en la simbología del poder,
tiene un mensaje brutal para callar. Sí. Y le voy a mencionar un par de cosas de este mensaje brutal. Primero, la persona que va contra ella no es cualquier persona en Honduras. Yo no sé, aquí todos los datos económicos uno no los conoce, los esconden las cifras reales, pero según incluso alguna revista de afuera, está hablando usted de uno de los hombres probablemente de los más ricos de Honduras. Yo no sé. No, las revistas dicen eso. Sí. Bueno, de los más ricos. Sí. Si esto no es así, pues habría que ver que nos muestren los capitales, ¿no?, de los más ricos. Entonces, simbólicamente. Es tan así que, a diferencia de todos los casos donde usted va frente a frente a ver al que lo ha agraviado, no tomó la decisión. Yo no sé si eso es legal o no, los abogados podrán escribir. Yo escuché a María Luisa Borjas que eso no es legal, pero habría que ver a los más expertos de realmente, dice, como quien dice, voy a sentar el precedente, pero no puedo yo sentarme a la par frente a esa persona. Rebajarse. Exactamente, popularmente, como dice, rebajarse. Yo guardo las distancias que guarda el poder guarda distancias, y cuando es poder económico, que además puede tocar el poder político, guarda mayores distancias. Pero además, mire el otro elemento del Estado. Ya estas figuras de jueces naturales están haciendo un trabajo de limpieza prácticamente a todo mundo. No hay un caso realmente relevante donde la MACSI haya podido avanzar con los llamados jueces naturales. Pero volviendo al caso de Borja, simbólicamente, ¿a quién le ponen de juez natural? Al presidente, nada más y nada. Y como quien dice, no le vamos a poner a cualquier juez natural. Prácticamente es como ponerle al mayor símbolo del poder judicial y decirle, aquí está. Te va a juzgar nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y se impone ahí y tira la condena, porque está condenada. Pero además, para el poder le gusta demostrar, Alan, y esto está estudiado históricamente, que lo puede golpear a uno y que lo puede también darle un abrazo a la vez para decirle, tranquilízate. Lea usted con detenimiento los pronunciamientos del abogado defensor del señor Atala. Léalos. Cuando dice, este es un escarmiento para los políticos, para los futuros candidatos a diputados. Es más, no queremos perjudicar a la señora María Luisa Borjas. Queremos que ojalá se llegue a un acuerdo, no es que la queremos ver presa. No. Tenemos misericordia, casi lo dice, yo no sé si así lo dice. Tenemos misericordia, trátenla con misericordia. Eso tiene un mensaje de cómo se ejerce el poder en Honduras de manera escandalosa. Creo que no nos hemos dado cuenta de esos detalles. Sí, porque la dejaron sola ella. La dejó sola su partido, la dejaron sola las mujeres organizadas, todo el mundo la dejó sola, hombre. Yo creo que solo la hija de Berta Cáceres es que estaba ahí con ella. Salió a la par en una conferencia. No, y que ha tenido la valentía de repetir. Olivia ha tenido la valentía de repetir. Olivia, sí. De repetir lo que afirmó. Creo que Olivia tiene más valor que muchos de los hombres allá en su partido. Olivia tuvo la valentía de repetir lo que María Luisa Borjas afirmó. Entonces, Olivia ha tenido más valor que muchos de sus compañeros. Entonces, esta gente, la cuestión de estamos empezando en los primeros movimientos de esta lucha anticorrupción, pero la capacidad de perpetuarse la impunidad y la corrupción está casi todavía totalmente intacta. Toda la estructura está intacta. Fuerte, siento yo. Por mucho que doña Rosa Elena de Lobo, ¿verdad?, esté allí, por mucho que un exministro, allá en el Seguro Social se quedaron con Mario, hasta ahí llegamos, ¿no? A nivel de ahí no pasó nada, a pesar de todos los temas de medicina. Mire, yo no sé en profundidad cuál es el caso, pero entiendo que la Corte, que Sala algo dijo a Oliva, por favor, no se le toca ahorita. Y ese es el poder. Sí, entonces, para que mire usted cómo se ejerce ese poder. Y como nadie dice nada. Entonces eso. Pero mire, Alan, también seamos claros. Esta lucha anticorrupción, y ojo, lo que voy a decir no quiere decir que yo no esté de acuerdo con la MACSI. Estoy de acuerdo con la MACSI y estoy de acuerdo con que siga la MACSI. Pero en el fondo, esta lucha anticorrupción la emprendemos y la ganamos nosotros o no la hacemos y la perdemos nosotros mismos. Es un problema nuestro.
¿Es un problema nuestro? Porque aquí hay un problema para el cambio también. Y es un problema profundo que aquí en Honduras, tirios y troyanos están pensando en la salvación de Estados Unidos. Incluso muchos de los grandes adversarios del imperio y del mismo Juan Orlando Hernández, la gran aspiración para que se fuera no era tanto que lo tumbara un pueblo, ¿no? Que lo movilizara un pueblo y que lo sacara por usurpador, sino que producto de los actos de crimen organizado los Estados Unidos lo mencionara o le pidiera prácticamente que dejara el poder. Era un cambio donde nosotros queremos ir de la mano de los Estados Unidos para que nos hagan el cambio, no va a pasar ni tiene sentido. El problema es nuestro. Y eso también hay que revisarlo, porque uno de los grandes bloqueos del cambio de Honduras tiene que ver con un comportamiento de mucha falta de dignidad frente a la política de los Estados Unidos con nuestro país. Quiero agradecerle mucho por este tiempo. Bueno, valioso, estamos. Un placer. Eugenio Sosa, sociólogo, analista, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.